doctora Claudia Beltrán, pediatra de la Universidad del Valle, especialista en enfermedades infecciosas del ICES, docente del Departamento de Pediatría Universidad de Antioquia, miembro Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia, asesora Comité de Vacunas y Enfermedades Infecciosas, miembro de Pediaciencias, Grupo de Investigación Clínica en Enfermedades del Niño y del Adolescente de la Universidad de Antioquia, infectóloga pediatra de la Clínica del Rosario y Clínica del Prado. Bienvenida, doctora Claudia. Buenas tardes a todos. Gracias, Angélica, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a la participación a este congreso, que es nuestro congreso insignia de la Asociación Colombiana de Infectología. Y es para mí un placer estar hablando hoy de lo que hacemos día a día en nuestros servicios en las unidades neonatales y de lo que, por supuesto, creo que todos están cada vez más sensibilizados sobre una estrategia que es exitosa y que debería ser implementado en todas las unidades neonatales de nuestro país de Latinoamérica. Les voy a hablar de PROA, básicamente, perdón un segundo. No tengo ningún conflicto de interés que declarar, soy pediatra y trabajo en la Universidad de Antioquia como infectóloga en la Clínica del Rosario y en la Clínica del Prado en la ciudad de Medellín. En cuanto al contenido, voy a hablar algo sobre generalidades del PROA en neonatos. Voy a hablarles sobre algunas oportunidades que se han detectado o que se han determinado en el mundo para las implementaciones y para las estrategias exitosas en PROA. Y por último, lo que quiero mostrarles hoy es nuestra experiencia en la implementación de un programa de uso racional de antimicrobianos en una unidad neonatal y cuáles son los resultados que hemos tenido con esta implementación. Ya es conocido por todos el impacto que los antibióticos tienen, particularmente en esta etapa de la vida. Incluso hay estudios muy bonitos que muestran cómo los niños que nacen por parto vaginal tienen un microbioma muy diferente a aquellos niños que nacen por cesárea, e incluso hay estudios que muestran que los niños que nacen por cesárea terminan siendo colonizados o terminan teniendo un microbioma muy similar al del ámbito intrahospitalario y con bacterias muy similares a las que se encuentran pues en el hospital, como vemos nosotros en esta gráfica. Pues no solamente esto va a incidir en nuestros prematuros y en los neonatos hospitalizados en las unidades neonatales, sino que también hay otros factores que pueden influir en que el microbioma de estos neonatos cambie, en que las bacterias que los colonizan sean diferentes, como aparece aquí el que la mamá reciba antibióticos intraparto, el que el bebé reciba antibióticos después de nacer, o que no reciba lactancia materna exclusiva u otros factores pues, que son inherentes a estar en una unidad neonatal. Entonces, uno de los objetivos que debemos tener, tanto los neonatólogos como los pediatras que trabajan en unidades neonatales o los infectólogos que los acompañamos, es tratar de disminuir el impacto que tiene el uso de antibióticos, principalmente aquellos de forma innecesaria o con duración innecesaria en los recién nacidos. Teniendo en cuenta que el uso de antibióticos sí es necesario en algunas circunstancias, si bien son los medicamentos de mayor prescripción, particularmente en prematuros, tienen efectos adversos que ya los voy a mencionar. Acá les traigo algunos datos de cuál es el porcentaje de uso de antibióticos en las unidades neonatales en el mundo. Estos datos son sacados de un estudio de prevalencia de punto mundial, uno de los más grandes, que participaron aproximadamente más de 80 unidades neonatales en el mundo, liderado por este autor, Pavel Prusakov, en el cual tuvimos la oportunidad de participar muchas unidades neonatales de Colombia, y en las conclusiones se observa que en las unidades de cuidado intensivo en países en vías de desarrollo, aproximadamente el consumo de antibióticos es un 31%, comparado con países desarrollados en los cuales el consumo de antibióticos puede ser menor del 18%. Pero ojo, al final cuando uno ya lee el estudio de forma más detallada, se da cuenta que esta diferencia entre el consumo entre uno y otro va de la mano de la posibilidad de tener un programa de uso racional de antimicrobianos en la unidad neonatal. En general, el porcentaje de uso de antibióticos en Estados Unidos
se estima que es de un 23%. Nosotros, y si bien como lo dijo ahorita la doctora Derly, necesitamos vigilar más nuestras infecciones en neonatos y unirnos para hacer estudios multicéntricos y saber exactamente cuál es nuestra incidencia. Más o menos nos ubicamos en este mismo porcentaje según lo que pudimos ver en este estudio que les mencioné anteriormente. Tengan en cuenta estos datos porque cuando les muestro los resultados del programa de uso racional de antibióticos en nuestra unidad neonatal, nos vamos a dar cuenta que definitivamente hay un impacto al implementarla. Acá les muestro algunos de los... Perdón. Algunos de los eventos adversos relacionados al uso de antibióticos descritos en los neonatos, como son enterocolitis necrosante, un bebé que haya recibido antibióticos en la unidad neonatal, lo descrito en la literatura es más de 10 días, tiene 3 veces mayor riesgo de desarrollar enterocolitis necrosante y sepsis tardía, e incluso en algunos estudios se habla de 10 veces más como un factor de riesgo importante para estas dos entidades. Aparte hay otros eventos relacionados en sí, per se, a la separación del niño de la mamá cuando indicamos uso de antibióticos en pacientes con sospecha de infección, por ejemplo, en sepsis temprana en niños a término que son asintomáticos, y el riesgo inherente que tiene estar en una unidad neonatal, como lo mencionó la doctora Derly, de infección asociada al cuidado de la salud por uso de dispositivos, por la estancia hospitalaria, por las invasiones, los catéteres, así se traten solo de catéteres periféricos, etc. Aumentan los costos en salud, el uso de antibióticos innecesario, y ya hablamos de la alteración del microbioma, que cada vez más hay estudios que muestran que tiene impacto en la inmunidad, en el desarrollo de alergias, incluso obesidad y otro tipo de enfermedades autoinmunes. Acá en esta gráfica les quiero mostrar uno de los resultados de un artículo realizado en Massachusetts, en los cuales querían ver cuál era el impacto de un programa de uso racional de antibióticos en el uso de antibióticos en una unidad neonatal, y encuentran cómo, aquí está antes de la implementación de un programa de antimicrobianos y después del programa de antimicrobianos en rojo, y cómo hay un consumo disminuido de los antibióticos en general. Acá hay algo relacionado al manejo directo de los antibióticos, dirigido de los antibióticos, pero les voy a mostrar otras experiencias que resultan siendo más exitosas. ¿De dónde salen las oportunidades para intervenir o en dónde podemos intervenir el uso racional de antimicrobianos? Traigo esta gráfica que también es del estudio del doctor Pavel, en el cual ellos trataron de determinar cuáles eran las indicaciones principales de uso de antibióticos en las unidades neonatales participantes. Y como ustedes ven, la principal indicación de antibióticos en la mayoría de unidades neonatales era por sospecha de sepsis. La segunda indicación era sepsis con cultivo negativo. Y ya venían otras indicaciones como sepsis con cultivo positivo, neumonía, enterocolitis necrosante, profilaxis quirúrgica, infección del tracto urinario, infección de tejidos blandos y sífilis congénita. Cuando uno observa esto, inmediatamente puede notar que aquí hay una oportunidad en la cual uno pudiera intervenir en el uso de antibióticos. Y esas oportunidades son las que salen o las que uno lee, que están relatadas en los distintos consensos de recomendaciones de dónde podemos implementar o cuáles son las oportunidades donde debemos intervenir para un uso adecuado de antibióticos en los neonatos. Y principalmente pueden haber muchas, estas son unas de las que más se han trabajado en el mundo, es en sospecha de sepsis neonatal temprana, en hijo de madre con coriamnionitis, en sospecha de sepsis neonatal tardía, enterocolitis necrosante, infección de vías urinarias y profilaxis quirúrgica. Les voy a hablar de 4 de esas oportunidades en las cuales nosotros hemos trabajado y que tenemos experiencia para mostrar al respecto, y empiezo con sepsis neonatal temprana. ¿Cuáles son las oportunidades en sepsis neonatal temprana que cada vez más han mostrado impacto en el uso racional de antibióticos? Primero, en la estratificación de los factores de riesgo. Entender que no todos los factores de riesgo tienen la misma relevancia y el mismo valor predictivo positivo para sepsis neonatal, y que la prematuridad definitivamente es el más importante de ellos. Que otros factores de riesgo, como ruptura prematura de membranas, como colonización por estreptococo del grupo B, pierden valor predictivo positivo si se encuentran en un paciente que no tiene manifestaciones clínicas. Aparecen las manifestaciones clínicas como la principal característica para determinar la probabilidad
de que un niño tenga o no una sepsis neonatal. Valor predictivo negativo de sepsis en un neonato que se encuentre asintomático. Aparece el uso de calculadoras de riesgo y acá les muestro esta revisión sistemática de la literatura que muestra cómo reúne varios estudios de cómo a través del uso de calculadoras de riesgo de sepsis se disminuye favorablemente el uso de antibióticos y de forma segura, puesto que en esta misma revisión sistemática analizan aquellos pacientes que se pudieron haber escapado y que se hubieran podido presentar con episodios de sepsis y en realidad sigue siendo más benéfico usar este tipo de calculadoras para disminuir el uso de antibióticos que usar antibióticos rutinariamente porque el uso necesario a tratar puede ser más de 200 e incluso en algunos estudios más de 800 para poder captar un niño con sepsis. Eliminación del uso rutinario de proteína C reactiva. Ya está más que demostrado en distintos estudios cómo la proteína C reactiva es un examen que en sepsis neonatal temprana puede confundir más que ayudar. Y tenemos muchos pacientes que se les trata la PCR, pero el paciente está perfecto, asintomático, y este tratamiento pudiera ser innecesario. O peor aún, que sale una PCR positiva, hemocultivos negativos, el paciente asintomático, y terminamos tratándolo con PCR seriadas y con tratamiento antibiótico prolongado. Aparecen los protocolos de observación estrecha como una alternativa al uso de antibióticos y esto está basado en el alto valor que tienen las manifestaciones clínicas para poder definir si un paciente tiene o no una infección neonatal. Y la suspensión de antibióticos en las primeras 24 horas, habíamos empezado en las primeras 72 horas, después en las 48 horas ya vamos bajando el límite a las primeras 24 o 36 horas en el paciente que tiene sospecha de sepsis neonatal temprana, pero que evoluciona hacia la mejoría y que tiene hemocultivos negativos. Porque la mayoría de pacientes con una infección o con hemocultivos positivos van a tener este resultado en las primeras 24 horas. Obviamente, todo esto va de la mano de la clínica. Acá les muestro otra estrategia que es muy importante en sepsis neonatal temprana y es la parada de medicamentos de forma automática a las 48 horas. ¿Por qué? Esta estrategia ayuda al clínico a no dejar antibióticos esperando de pronto el resultado de hemocultivos, quién sabe, 5 días, 7 días, hemocultivos finales o hemocultivos definitivos. Y esta estrategia también resulta ser segura y disminuye el uso de antibióticos de manera innecesaria en las unidades neonatales. La otra oportunidad que les quiero mostrar es el hijo de madre con corioamnionitis y aquí les muestro una experiencia local de una fellow de neonatología de la Universidad de Antioquia en el cual ella quiso ver qué pasaba antes y después de un protocolo de observación estrecha en hijos de madre con corioamnionitis mayores de 35 semanas. La población es pequeña, fueron estrictos los criterios de infección intraamniótica o de triple I, y cuando se compara, esto es un resultado que es evidente porque en el periodo pre-protocolo, todos los niños de hijos de madre con corioamnionitis se hospitalizaban y se ponía tratamiento antibiótico al menos durante 48 horas y después estos niños ninguno recibió tratamiento antibiótico si estaba asintomático, si era mayor de 35 semanas y estuvieron en un protocolo de observación estrecha. Entonces, obviamente, los resultados acá los ven, el promedio el número de niños con uso de antibióticos en la etapa antes de implementación del protocolo y después de la implementación del protocolo, pero lo más importante y lo que se quería mostrar era que este protocolo, después de implementado, era seguro para el paciente, que sin inicio de tratamientos antibióticos y sin hemocultivos, ningún paciente presentó episodios de sepsis neonatal en lo que se observó durante este estudio, que fue una evaluación hasta el 7º día de vida, considerando una definición de sepsis neonatal temprana. A ninguno de los pacientes en el protocolo se le practicó exámenes de laboratorio y esto también tiene un impacto económico y tiene un impacto en disminución de las invasiones y de la separación del neonato y su madre, mayor adherencia a la lactancia materna, etc. Y no hubo mortalidad. Esto sale a partir de múltiples estudios también realizados de forma internacional y de la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, en el cual los hijos de madre con corioamnionitis asintomáticos y a término podrían tener observación estrecha o calculadoras de riesgo. ¿Cuáles son las oportunidades en sepsis neonatal tardía?
Primero, se recomienda que los antibióticos empíricos se deben definir según la epidemiología local. Y debemos dejar de pasar, como dice un profesor mío, al bulto, a dar antibióticos al bulto, ¿sí? A todo es lo mismo, sino que tenemos que saber que las unidades neonatales se comportan de forma diferente y que podemos tener unidades que tienen prevalencia de algunos microorganismos con ciertos patrones de resistencia diferentes a otras unidades neonatales. En este sentido, se hace un llamado de atención sobre el uso racional de vancomicina y el uso racional de cefalosporinas de cuarta generación, y olvidarnos del combo banco-cefepime para sepsis tardía para todos los niños, o banco-meropenem, o banco-piptazo, o vancomicina, cefepime, metronidazol, como si fueran combos, y más bien hacer un análisis juicioso de la epidemiología, y se proponen algunas terapias y algunas combinaciones, como por ejemplo oxacilina cuando tenemos una baja prevalencia de estafilococo aureus meticilino resistente, o como agente etiológico de sepsis neonatal tardía, y aminoglucósidos, que también tiene una muy buena sensibilidad para bacilos gram negativos. Otra de las estrategias en sepsis neonatal tardía es la duración del tratamiento en sepsis con cultivos negativos. No vale la pena, y algunos estudios ya lo demuestran, dar tratamiento más allá de 5 días en el paciente que cursa con una sepsis clínica, con unas manifestaciones clínicas sugestivas, pero en el cual no tengo ningún aislamiento microbiológico. No vale la pena pensar es que si fuera un bacilo gram negativo, es que si fuera y le estoy dando muy poquitos días, en realidad no aumenta la mortalidad dar 5 días comparados a tratamientos más prolongados. Y la otra estrategia es la auditoría de antibióticos a partir de, por ejemplo, rondas de antibióticos para optimizar tratamientos, cerrar espectros, etc. En enterocolitis necrosante aparecen también algunas oportunidades, como evitar el uso de doble anaerobicida, por ejemplo, piperacilina, tazobactam y metronidazol, que es uno de los errores que frecuentemente se encuentran en las unidades, y establecer protocolos institucionales para la duración de antibióticos según la clasificación y la evolución clínica, más allá de los criterios de Bell, más allá de darles fórmulas, vuelvo y lo repito, como un combo, establecer una duración de tratamiento antibiótico para todos por igual, cuando hay niños que pueden ser intervenidos tempranamente, otros de forma tardía. Hay niños, los hallazgos quirúrgicos son muy importantes, que tienen necrosis, hay niños que tienen peritonitis, etcétera, y eso también nos va a definir el tiempo de duración del tratamiento. Ahora, ¿qué se recomienda para la implementación del PROA? Inicialmente, y lo más importante, es que tenemos que hablar el mismo idioma. En cada unidad neonatal se tiene que actualizar las guías y los protocolos institucionales. Yo no puedo tener un objetivo claro de disminuir el uso de antibióticos si no tengo claramente establecido en la unidad neonatal cuáles son los antibióticos que en mi unidad se usan para ciertas patologías. Posteriormente, debo socializar y debo definir cómo voy a vigilar los antibióticos restringidos, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. También debo implementar rondas de antibióticos. Y aquí yo siempre hago un llamado a nuestros auditores, a los administrativos, etcétera, porque muchas veces esta es la piedra del zapato, porque no saben cómo facturar las rondas de antibiótico y entonces piensan que esto es tiempo perdido, pero hay que verlo como un macro. No se trata de interconsulta, sino que se trata de todo un sistema de seguridad del paciente y de atención segura y de calidad para el paciente y para la unidad neonatal. Y existen muchas formas en las cuales se muestra cuál es el impacto de estas rondas sobre los desenlaces en los neonatos. Y por último, y acá a veces nos quedamos como todavía en pañales, es que debemos medir la adherencia al PROA y medir el consumo de antibióticos. Si no medimos, no pareciera que estuviéramos haciendo todo este trabajo previo para poder disminuir el uso de antibióticos y obviamente hacer retroalimentación con el equipo. Aquí les voy a mostrar la experiencia que hemos tenido en el programa de uso racional de antibióticos en una de las unidades neonatales en las cuales tengo la oportunidad de trabajar, recalcando que previo a mi ingreso a esta unidad, el doctor Alejandro Díaz fue el que implementó el programa de uso racional de antibióticos en la unidad y me facilitó 2 gráficas de la unidad en la cual trabaja él ahora para que también observen los resultados. Este es el resultado en antibióticos restringidos y aquí les traigo
Esta gráfica es la gráfica de ese estudio que les mostré de prevalencia de punto de uso global de antibióticos que se realizó en más de 84 unidades neonatales. Y si ustedes pueden ver acá, los antibióticos restringidos, que son los de la barra amarilla, ¿sí? Tienen un uso incluso mucho más amplio en porcentaje en distintas áreas en distintos continentes pues, del mundo. Aquí está Suramérica, en el cual el uso de antibióticos restringidos puede llegar a ser entre el 30 al 40%, y acá en la unidad neonatal, después de la implementación del PROA, que comenzó su implementación hace 5 años, vemos cómo el uso de antibióticos restringidos, esto es durante este año, no supera el 20%, y que la mayoría de antibióticos que se usan en nuestra unidad neonatal son de uso libre. Y vemos acá el porcentaje de antibióticos de uso de reserva, que por las características de los neonatos y los antibióticos que son clasificados como reserva no deberían usarse en los neonatos, y efectivamente aquí en la unidad neonatal no se observa. Acá les muestro el resultado de las intervenciones. Cada vez más, esto es de este año, esto es de julio, cada vez tenemos que hacer menos intervenciones porque estar día a día en la unidad neonatal vamos recalcando y vamos manifestando cuáles son las oportunidades de uso de los antibióticos, pero lo más importante es esto: nosotros sugerimos y al final los pediatras y los neonatólogos aceptan las sugerencias porque se han dado cuenta de los resultados de las rondas de antibióticos. La mayoría de intervenciones tienen que ver con suspensión de los antibióticos con cultivos negativos a las 48 horas o con sugerencia de los días de tratamiento antibiótico. Acá les muestro otra ya más durante todo el año de algunas rondas de antibióticos, los resultados y el tipo de intervenciones y qué intervenciones se pueden hacer en una ronda de antibióticos, y lo traigo porque también nosotros tenemos aquí un papel, como lo dijo la doctora Sandra Beltrán, y es en sugerencia de paraclínicos. Recuerden que las rondas de antibióticos, el programa de uso racional de antibióticos también tiene que ver con diagnóstico y también tiene que ver con la probabilidad de que nosotros como infectólogos sugiramos el retiro de algunas órdenes o indicaciones de exámenes de laboratorio, y esto también va a incidir en infecciones asociadas a atención en la salud por disminución de pinchazos pues al neonato, o por el contrario, optimización de paraclínicos o de pruebas diagnósticas al neonato. Y acá les quiero mostrar algo de lo cual nosotros nos sentimos muy satisfechos, y es cuál es el porcentaje de uso de antibióticos en la unidad. Estas son en las rondas, son como prevalencias de puntos en cada una de las rondas de antibiótico. Miren, en una unidad que es una unidad grande, es una unidad de 50 camas, ¿sí? Como el porcentaje de uso de antibióticos es, en julio fue 10%, 13%, de pronto aquí en esta 20%, 11%, 16%. ¿Se acuerdan el porcentaje de uso que les había mostrado en el estudio de Pavel, que era aproximadamente 18 y llegaba a ser incluso más alto en los países en vía de desarrollo? Esto en realidad son cifras que nosotros debemos mostrar en nuestras instituciones y que también demuestran la utilidad que como infectólogos podemos tener en este tipo de intervenciones. Acá, la que les mostré anteriormente es de julio, esta es del año, esta es de 2020, que es que ya se hace en el día a día, es una evaluación que se hace durante el día a día a partir de la información que nos dan en la unidad neonatal las enfermeras coordinadoras. Y acá miramos, ya esto no es tanto prevalencia de punto, pero podemos observar cuál es el porcentaje de pacientes con antibióticos a lo largo del año, y si ustedes ven, en todo el 2020 nunca llegamos a este 31% de los países en vía de desarrollo, y más bien nos comportamos como un país desarrollado. Esto quiere decir que se puede, y que a partir del programa de uso racional de antibióticos podemos parecernos cada vez más a esos países desarrollados que exitosamente cuentan cómo el uso de antibióticos es cada vez menor con la implementación de este tipo de programas. Acá podemos ver también el porcentaje de pacientes de antibiótico y cómo la gráfica va hacia el descenso, tiene una tendencia hacia el descenso. En esta gráfica, que es de una experiencia en Toronto, también podemos mirar cómo en días observados de tratamiento, incluso en los pacientes prematuros, que son los que más uso de antibióticos tiene una disminución, ¿sí?, cuando se implementa la ronda de antibióticos. Y se las traigo porque les quiero mostrar, les había contado que el que empezó a la implementación del programa de uso racional de antibióticos en la clínica fue el doctor Alejandro Díaz, ahora trabaja con el doctor Juan Gonzalo Mesa
en el Hospital General de Medellín, pero él también empezó por allá en el 2014 en este hospital. Miren este resultado que ellos muestran en uso de antibióticos y en días observados de tratamiento, y cómo es incluso mucho menor que estos resultados de días observados de tratamiento en un país desarrollado como es en Canadá, como ellos tienen un consumo de antibióticos que es inferior y obviamente con seguridad y satisfacción pues de los pacientes y una atención en calidad. Y esta última gráfica que también me gusta mucho y que le agradezco al doctor Díaz por habérmela prestado, cómo muestra el consumo de vancomicina en la unidad neonatal con un franco descenso a través de los años a partir de la implementación de un programa de uso racional de antibióticos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Excelente presentación.